como si todo fuera un derecho y nada un regalo. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a las personas que amas y sentiste gratitud genuina por tenerlas? No me refiero a un pensamiento fugaz mientras revisas tu teléfono. Me refiero a ese momento en el que te detienes, miras y tu corazón se llena de asombro porque comprendes que esa persona podría no estar mañana, que es un regalo inmerecido, que su presencia en tu vida es un milagro que se renueva cada día. La mayoría de nosotros hemos perdido esa capacidad y eso, hermano mío, es una tragedia espiritual más grande que cualquier crisis económica o problema material. El mundo moderno nos ha convertido en coleccionistas de insatisfacciones. Siempre hay un coche mejor, una casa más grande, un cuerpo más perfecto, una vida más emocionante que la nuestra. Las redes sociales nos muestran vidas editadas, momentos perfectos que no existen, y nosotros comparamos esa mentira con nuestra realidad imperfecta y concluimos que nos falta algo. Pero lo que realmente nos falta es visión espiritual, ojos para ver lo sagrado en lo ordinario, corazón para agradecer el pan de cada día antes de pedir el caviar que creemos merecer. Y mientras vivimos así, en esta carrera infinita hacia un más que nunca satisface, se nos escapa la vida misma entre los dedos como arena que no supimos retener. Esta no es una charla más sobre pensamiento positivo o autoayuda barata. Lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar radicalmente tu manera de vivir, de amar, de experimentar cada momento. Porque apreciar lo que tienes no es simplemente una técnica psicológica para sentirte mejor, es una virtud teologal, es una forma de oración, es reconocer la mano providente de Dios en cada detalle de tu existencia. Es abrir los ojos del alma y ver que estás rodeado de milagros que has dejado de percibir porque te has acostumbrado a ellos. Y cuando comprendas esto, cuando realmente lo vivas, tu vida se transformará, porque verás el reino de Dios no como algo lejano y futuro, sino como una realidad presente en tu mesa, en tu hogar, en las personas que Dios ha puesto a tu lado. Quiero llevarte por un camino que he recorrido durante décadas como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a personas en sus momentos más oscuros y también en sus alegrías más luminosas. He visto el rostro de Dios en la gratitud de un hombre que recuperó la salud y también en las lágrimas de otro que la perdió pero encontró paz. He aprendido que la felicidad no está en conseguir lo que queremos, sino en querer lo que ya tenemos, en bendecir lo presente en lugar de maldecir lo ausente. Y esta sabiduría, hermano mío, no me la enseñó un libro de filosofía, me la enseñó Cristo en el Evangelio, me la enseñaron los santos con sus vidas, me la enseñaron personas sencillas que con muy poco en las manos tenían el corazón rebosante de alegría. Empecemos por el principio más fundamental, por la verdad más básica que hemos olvidado. Tú no deberías existir. Piénsalo bien. De todos los posibles seres humanos que pudieron haber nacido, tú naciste. De millones de combinaciones genéticas surgiste tú con tu rostro único, tu personalidad irrepetible, tu alma inmortal. Tus padres se conocieron en un momento específico de la historia, contra todas las probabilidades del universo, y de ese encuentro emergiste tú. Esto no es casualidad, es providencia. Antes de que el mundo existiera, Dios ya te pensaba, ya te amaba, ya te destinaba para un propósito eterno. El simple hecho de que existas es el primer y más grande milagro que debes aprender a apreciar. Pero nosotros no lo vemos así. Damos por sentado que existimos como si fuera un derecho automático, como si no fuera absolutamente extraordinario que este universo inmenso contenga tu conciencia, tu capacidad de amar, de pensar, de elegir. El filósofo existencialista se angustia preguntándose por qué existe en lugar de no existir, pero el cristiano que aprecia lo que tiene descubre en esa pregunta una respuesta luminosa. Existes porque el amor eterno quiso que existieras. No eres un accidente cósmico, no eres el resultado de fuerzas ciegas, eres una palabra pronunciada por Dios desde la eternidad, una palabra que significa amor, propósito, destino. Cada mañana que abres los ojos es un milagro renovado. Tu corazón late sin que tú le des órdenes, tus pulmones respiran mientras duermes. Tu cuerpo realiza millones de procesos increíblemente complejos cada segundo para mantenerte vivo. Hay sistemas en tu organismo más sofisticados que cualquier tecnología humana, trabajando en perfecta armonía para que tú puedas levantarte, caminar, abrazar a tus hijos, saborear el café de la mañana. Y todo esto lo damos por sentado hasta el día en que algo falla. Hasta que una enfermedad nos recuerda brutalmente lo frágiles que somos, lo dependientes que somos de ese milagro continuo que llamamos vida.
He estado junto a la cama de enfermos terminales y te puedo asegurar que allí no se quejan de no tener un coche más lujoso o una casa más grande. Allí comprenden con una claridad desgarradora el valor de las cosas simples, poder respirar sin dolor, poder caminar hasta el baño sin ayuda, poder sostener la mano de un ser querido. Uno de los mayores regalos que una enfermedad grave puede darnos, aunque suene paradójico, es devolvernos esa capacidad de asombro ante lo básico, ante lo que antes nos parecía insignificante. Pero no deberíamos esperar a estar al borde de la muerte para valorar el regalo de la vida. San Ignacio de Loyola enseñaba el examen de conciencia diario, y una parte fundamental de ese examen es la gratitud. Al final de cada día deberíamos repasar los dones recibidos, las bendiciones pequeñas y grandes que Dios derramó sobre nosotros, pero la mayoría terminamos el día repasando lo que salió mal, lo que nos faltó, lo que nos frustró. Entrenamos nuestra mente para ver lo negativo, para detectar lo que falta en lugar de celebrar lo que está. Y ese entrenamiento mental nos convierte en personas amargadas, insatisfechas, incapaces de disfrutar el presente, porque siempre estamos persiguiendo un futuro ideal que nunca llega. Ahora déjame hablarte de algo que duele, de algo que todos hemos hecho y que nos persigue en los momentos de silencio: dar por sentadas a las personas que amamos. Esta es quizás la forma más cruel de ingratitud, porque no solo nos empobrece a nosotros, sino que hiere profundamente a quienes nos aman. Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, esos amigos fieles que han estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste con palabras claras cuánto significan para ti? No lo asumas. No pienses que ya lo saben. Las palabras de amor y gratitud nunca sobran, y su ausencia crea desiertos emocionales en los corazones de quienes esperan una señal de que son valorados. He escuchado tantas confesiones de personas que cargan con el peso terrible del arrepentimiento tardío. Padre, nunca le dije a mi madre cuánto la amaba y ahora está en una residencia y no me reconoce. Padre, mi esposo trabajó toda su vida para darnos lo mejor y yo solo me quejaba de lo que no teníamos. Nunca le agradecí su sacrificio y ahora está muerto. Padre, mis hijos querían tiempo conmigo, no juguetes caros, y yo les di cosas porque era más fácil quedarme a mí mismo. Estas palabras las he escuchado cientos de veces y cada vez me rompen el corazón, porque sé que ese dolor podría haberse evitado con un poco más de conciencia, con un poco más de gratitud expresada a tiempo. El problema es que la familiaridad mata la admiración. Cuando ves a alguien todos los días, cuando compartes la rutina, lo ordinario, lo predecible, dejas de ver el milagro. Tu esposa se convierte en la persona que te prepara la cena, no en la mujer que eligió compartir su vida contigo. Tu esposo se convierte en el que paga las cuentas, no en el hombre que trabajó horas extras para que tus hijos pudieran estudiar. Tus padres se convierten en personas mayores que te llaman demasiado, no en los titanes que sacrificaron sus sueños para que tú pudieras perseguir los tuyos. Y así, poco a poco, reducimos a las personas a sus funciones y perdemos de vista su dignidad, su valor intrínseco, el don inmenso que representan. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando no aprecias a las personas que amas, no solo las lastimas a ellas, te lastimas a ti mismo. Porque el amor no agradecido se marchita, la intimidad no cultivada se seca, la relación no valorada se convierte en una carga y entonces empiezas a buscar fuera lo que dejaste morir dentro. Así comienzan las infidelidades, las traiciones, los abandonos, no porque lo que tienes en casa sea malo, sino porque dejaste de verlo, dejaste de regarlo, dejaste de cuidarlo. Y un día despiertas y te das cuenta de que perdiste algo invaluable por perseguir espejismos, por dar por sentado lo que era sagrado. San Juan Pablo II decía que la primera y más fundamental vocación del ser humano es amar. Pero amar de verdad implica ver al otro con los ojos de Dios, reconocer en cada persona un misterio inagotable, una dignidad infinita. Cuando aprendes a apreciar realmente a las personas que Dios ha puesto en tu vida, cada encuentro se convierte en un evento sagrado, cada conversación en una oportunidad de comunión, cada gesto ordinario en una expresión de amor. Y esa manera de relacionarte transforma no solo tus vínculos, sino tu propia alma, porque aprender a amar con gratitud es aprender a amar como Dios ama. Ahora, quiero que pensemos juntos en algo que puede sonar filosófico, pero que tiene implicaciones tremendamente prácticas para tu vida diaria. Vivimos en la paradoja de la abundancia insatisfecha. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a tantas cosas, tanta comodidad, tanta información, tanto entretenimiento. Nuestros ancestros considerarían nuestra vida cotidiana como un lujo imperial.
Tenemos luz eléctrica que vence la noche, agua limpia con solo girar una llave, alimentos de todo el mundo en nuestras tiendas, medicina que cura enfermedades que antes eran sentencias de muerte. Y sin embargo, las tasas de depresión, ansiedad y suicidio nunca han sido tan altas. ¿Por qué? La respuesta es espiritual antes que material. Hemos confundido acumulación con apreciación, tenencia con disfrute, cantidad con calidad. Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que no nos importan, como decía el comediante, pero la frase es más profunda de lo que parece. Vivimos en una sociedad de consumo donde siempre nos están diciendo que nos falta algo, que la felicidad está en el próximo producto, en la próxima actualización, en la próxima experiencia, y caemos en esa trampa una y otra vez. Porque no hemos desarrollado la capacidad espiritual de estar satisfechos, de decir tengo suficiente, de encontrar alegría en lo que ya poseo. Los padres del desierto, esos monjes de los primeros siglos del cristianismo que se retiraron a la soledad para buscar a Dios, vivían con casi nada. Una túnica, una celda simple, pan y agua. Y sin embargo sus escritos rebosan de una alegría profunda, de una paz que el mundo no puede dar. ¿Cómo es posible? Porque habían descubierto el secreto que nuestra sociedad ha olvidado. La felicidad no está en las cosas, está en la libertad interior, en el corazón desprendido que no necesita poseer para ser feliz. No es que las cosas materiales sean malas, sino que cuando dependemos de ellas para nuestra alegría nos convertimos en esclavos. He visto personas ricas absolutamente miserables y personas pobres radiantes de felicidad. La diferencia no está en la cuenta bancaria, está en el corazón. Una persona que aprecia lo que tiene, aunque sea poco, vive en abundancia. Una persona que no aprecia, aunque tenga mucho, vive en escasez perpetua. Es una cuestión de perspectiva, de visión espiritual. Y esta visión no se adquiere acumulando más, se adquiere desprendiéndose interiormente, vaciándose de la codicia, del ansia, de la comparación. Se adquiere cultivando la gratitud como una disciplina diaria, como una forma de oración. Jesús nos dice en el Evangelio, miren las aves del cielo, no siembran ni hinadero, cosechan. Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza, a la gratitud por la providencia divina. Cuando vives con esta conciencia, cuando realmente confías en que Dios te dará lo que necesitas, dejas de vivir en ansiedad constante por lo que podría faltarte. Empiezas a ver cada día como un regalo, cada comida como una Eucaristía menor, cada bendición como una caricia del Padre. Y esa manera de vivir te libera de la tiranía del más, te permite disfrutar el ahora. Déjame contarte algo que aprendí de una mujer extraordinaria que conocí hace años en una parroquia humilde. Ella había perdido todo en un incendio, su casa, sus pertenencias, los recuerdos materiales de toda una vida. Y cuando fui a visitarla esperando encontrar desesperación, me encontré con una paz que me dejó sin palabras. Me dijo, padre, pensé que perdería la cabeza cuando pasó, pero entonces me di cuenta de que lo único que realmente importaba estaba intacto. Mis hijos estaban vivos, mi esposo estaba conmigo, yo podía respirar, caminar, rezar, todo lo demás eran solo cosas. Esa mujer me enseñó más sobre apreciar lo esencial que 1000 libros de teología. Ella había atravesado el fuego, literal y metafóricamente, y había salido con una claridad que solo el sufrimiento puede otorgar. El sufrimiento, y aquí viene algo que nuestra cultura del bienestar no quiere escuchar, puede ser un maestro brutal pero efectivo. No estoy diciendo que Dios envíe el sufrimiento para enseñarnos, pero sí digo que Dios puede usar incluso nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestras crisis, para abrirnos los ojos a lo que realmente importa. Hay personas que necesitaron perder la salud para valorarla, perder un ser querido para apreciar a los que quedan, perder el trabajo para descubrir que su identidad no estaba en su profesión, sino en ser hijos de Dios. Y aunque el precio es alto, la lección es invaluable. Pero no debería ser necesario perder algo para apreciarlo. Esa es la invitación que te hago hoy. ¿Puedes aprender la lección sin tener que pagar el precio del dolor? ¿Puedes mirar tu vida ahora mismo con sus imperfecciones y sus limitaciones y encontrar razones para estar agradecido? No de manera superficial, no con un simple gracias mecánico, sino con una gratitud profunda que nace del reconocimiento de que no mereces nada y sin embargo lo tienes todo. Porque esa es la verdad teológica fundamental. Somos mendigos de la gracia, todo es don, todo es regalo inmerecido de un Dios que nos ama gratuitamente. Santa Teresa de Ávila decía que la ingratitud es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual. Y tenía razón. Cuando no agradeces, cuando vives en la queja constante, cierras tu corazón a la acción de Dios
Es como tener las manos llenas de porquería y quejarte de que Dios no te da nada cuando la realidad es que no hay espacio en tus manos cerradas para recibir lo que Él quiere darte. La gratitud abre las manos, abre el corazón, abre el alma, te pone en una postura receptiva donde puedes reconocer y recibir las bendiciones que siempre estuvieron ahí pero que no podías ver. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando empiezas a agradecer lo que tienes, descubres que tienes más de lo que pensabas. No porque aumenten tus posesiones materiales, sino porque aumenta tu capacidad de percibir, de disfrutar, de saborear la vida. Un vaso de agua cuando tienes sed se convierte en un banquete. Un abrazo sincero te nutre más que 1000 palabras vacías. Una puesta de sol que te detienes a contemplar te revela más sobre Dios que 100 sermones. La vida se vuelve más rica no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu manera de habitarlas. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente, algo que quizás te incomode pero que necesitas escuchar. ¿Qué estás esperando para empezar a vivir? ¿Con gratitud? ¿Estás esperando tener más dinero, más salud, más éxito? Porque si es así, déjame decirte que ese día nunca llegará. Siempre habrá algo más que desear, siempre habrá una nueva meta, un nuevo problema. La gratitud no es el premio que recibes cuando todo está perfecto, es la decisión que tomas ahora, con lo que tienes, cómo está tu vida, con todas sus imperfecciones. Y esa decisión, hermano mío, ese acto de voluntad de decir gracias en medio de todo, es revolucionario, es transformador, es santo. Hablemos ahora de un tema delicado pero crucial, la comparación. Esta es la ladrona silenciosa de la alegría, el veneno que mata la gratitud más rápido que cualquier otra cosa. Vivimos en una era donde la comparación es constante, donde las redes sociales nos bombardean con versiones editadas y filtradas de las vidas de otros. Vemos las vacaciones perfectas, las familias felices, los cuerpos esculturales, los éxitos profesionales y automáticamente medimos nuestra vida contra esa fantasía. Y por supuesto siempre salimos perdiendo, porque estamos comparando nuestra realidad completa con sus días malos y sus momentos ordinarios, con lo mejor editado de las vidas ajenas. San Pablo nos advierte, no nos comparemos unos con otros. Y esto no es un consejo psicológico, es sabiduría espiritual profunda. Porque cuando te comparas dejas de ver tu propia vida como un don único de Dios y empiezas a verla como una competencia que estás perdiendo. Tu matrimonio no es peor que el de tus vecinos, es diferente, con sus propios retos y sus propias bendiciones. Tu trabajo no es inferior al de tu compañero de universidad, es tu vocación particular donde Dios quiere que sirvas. Tus hijos no son menos talentosos que los de tu hermana, son tus hijos, con su belleza única e irrepetible. Pero la comparación te ciega a todo esto, te hace vivir en una insatisfacción perpetua. He visto matrimonios destruidos por la comparación. Una esposa que mira el romance de película de su amiga y no ve los sacrificios diarios de su propio esposo. Un esposo que compara a su esposa con mujeres más jóvenes en las redes sociales y no valora a la compañera fiel que ha estado a su lado en salud y enfermedad. Y así, persiguiendo una fantasía, destruyen una realidad que con todos sus defectos era un don de Dios. La comparación no solo te hace infeliz, te hace injusto con las personas que amas y con la vida que Dios te ha dado, pero hay algo más profundo todavía. Cuando te comparas constantemente con otros, estás diciendo implícitamente que Dios se equivocó contigo, que te dio menos de lo que merecías, que tu vida es un error. Estás rechazando el plan divino para ti en favor de un plan que inventaste basándote en las apariencias externas de otros. Y eso, hermano mío, es una forma sutil pero real de rebelión contra Dios. Es decirle, no confío en tu providencia, no creo que sepas lo que haces conmigo, yo sé mejor que tú lo que necesito. Y mientras vivas en esa actitud, nunca encontrarás paz. La alternativa no es resignación pasiva ni conformismo mediocre. Es aceptación activa, es decir, Dios, acepto esta vida que me has dado con sus limitaciones y sus posibilidades. Me comprometo a hacer florecer este jardín particular que plantaste para mí, en lugar de quejarme porque no es el jardín del vecino. Y cuando haces eso, cuando realmente te comprometes con tu propia vida en lugar de fantasear con vidas ajenas, algo milagroso sucede. Empiezas a descubrir tesoros que no habías visto, potencialidades que no habías explorado, bendiciones que habías pasado por alto. Tu vida se vuelve más rica porque finalmente estás presente en ella, porque finalmente la estás viviendo en lugar de observarla con descontento desde afuera. San Francisco de Asís, ese gigante de la santidad, vivía en pobreza radical pero cantaba como un príncipe. ¿Por qué? Porque había comprendido que todo es gracia, que el simple
hecho de existir, de poder amar a Dios y servir a los demás era suficiente. No necesitaba más porque no se comparaba con nadie. Su gozo no dependía de poseer más que otros, sino de ser quien Dios lo había llamado a ser. Y esa libertad interior, esa independencia de la opinión y las posesiones ajenas, lo convirtió en uno de los hombres más felices que han caminado sobre la tierra. Ahora quiero llevarte a un territorio aún más íntimo. Apreciar lo que tienes también significa apreciar tu propio cuerpo, tu propia historia, tu propia identidad. Vivimos en una cultura obsesionada con la perfección física, donde millones se someten a cirugías, dietas extremas, tratamientos sin fin para alcanzar un ideal que es en realidad inalcanzable porque siempre cambia. Tu cuerpo no es un enemigo que debe ser conquistado, es un templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Es el instrumento maravilloso que Dios te dio para amar, para servir, para experimentar este mundo. Esas arrugas que tanto te molestan, ¿sabes qué son? Son el mapa de las sonrisas que has compartido, de las preocupaciones que has llevado, de la vida que has vivido. Esas canas que quieres ocultar son medallas de honor, señales de batallas enfrentadas, de sabiduría adquirida. Ese cuerpo que ya no es el de tus 20 años te ha llevado fielmente a través de décadas, ha curado sus propias heridas una y otra vez, ha seguido latiendo incluso cuando tú lo has descuidado. ¿No merece tu agradecimiento en lugar de tu rechazo? ¿No merece tu cuidado amoroso en lugar de tu crítica constante? He escuchado a personas decir cosas terribles sobre sí mismas que nunca dirían de otra persona. Se miran al espejo con desprecio, con asco, con frustración. Y esto, hermanos míos, es un pecado contra la creación de Dios. Porque cuando Dios te creó, vio que eras bueno, vio que eras bello, te hizo a su imagen y semejanza. Y cuando tú rechazas esa imagen, cuando te odias a ti mismo, estás rechazando la obra de Dios. Estás diciendo que el Creador cometió un error contigo. ¿Entiendes la gravedad de esto? No es vanidad aceptar tu cuerpo, es humildad reconocer el don que Dios te ha dado. Pero esto va más allá del cuerpo. Tu historia, con todos sus errores y fracasos, con todos sus momentos oscuros, también merece ser apreciada. No porque el pecado sea bueno, sino porque incluso de tus caídas Dios ha sacado bien. Esas heridas que tanto te avergüenzan han cultivado compasión en ti. Esos fracasos que tanto lamentas te han enseñado humildad. Esos momentos de oscuridad te han preparado para hacer luz para otros que atraviesan lo mismo. Dios no desperdicia nada en tu historia, ni siquiera tus errores si se los entregas. El rey David fue adúltero y asesino, y sin embargo Dios lo llamó hombre según mi corazón. No porque el adulterio y el asesinato sean buenos, sino porque David supo arrepentirse, supo reconocer su pecado, supo recibir el perdón. Y de esa historia tan manchada, Dios tejió una narrativa de redención que todavía nos inspira milenios después. Tu historia, por oscura que haya sido, puede convertirse en testimonio de la misericordia de Dios si dejas de huir de ella, si la aceptas con humildad, si permites que Dios escriba el próximo capítulo. No estás definido por tu peor momento, estás definido por el amor que Dios te tiene. Déjame compartir contigo algo que he aprendido en el confesionario después de décadas escuchando los secretos más íntimos de las almas. La paz no llega cuando tu vida se vuelve perfecta, llega cuando aceptas tu vida como es y decides trabajar con lo que Dios te ha dado. He visto personas en situaciones objetivamente difíciles, con enfermedades crónicas, con pérdidas dolorosas, con circunstancias adversas, que irradian una paz que el mundo no puede entender. Y he visto personas con todas las ventajas materiales imaginables sumidas en una inquietud perpetua. La diferencia no está en las circunstancias, está en la aceptación, en la gratitud, en la capacidad de decir, hágase tu voluntad y realmente vivirlo. Ahora, escúchame bien, porque esto que voy a decirte puede cambiar tu perspectiva para siempre. Cada cosa que tienes, absolutamente cada cosa, la tienes en préstamo. No eres dueño de nada, ni siquiera de tu propia vida. Todo es prestado, todo es temporal, todo es pasajero. Y esto, que podría sonar deprimente, es en realidad liberador. Porque si entiendes que todo es préstamo, empiezas a vivir con las manos abiertas en lugar de con los puños cerrados. Empiezas a disfrutar lo que tienes mientras lo tienes, consciente de su temporalidad, en lugar de vivir con el miedo constante de perderlo. Los padres entienden esto de manera dolorosa cuando sus hijos crecen. Esos bebés que sostenías en brazos, que dependían completamente de ti, de repente son adolescentes con su propia vida y un día dejan tu casa para formar la suya. Y si no apreciaste cada etapa mientras sucedía, si estabas siempre mirando hacia adelante o hacia atrás en lugar de estar presente, te pierdes el milagro.
Los niños no son nuestros, son de Dios, prestados a nosotros para que los cuidemos y formemos durante un tiempo. Y lo mismo aplica a todo lo demás: tu salud, tu trabajo, tus relaciones, incluso tu vida misma. Job, ese hombre justo que lo perdió todo, pronunció una de las frases más profundas de toda la Escritura: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor lo dio y el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job había comprendido algo que nosotros necesitamos comprender: la gratitud verdadera no depende de las circunstancias, no dice gracias porque tengo, dice gracias incluso si pierdo, porque reconozco que nunca fue mío por derecho, fue tuyo por gracia. Esa es una gratitud madura, adulta, espiritual. Cuando vives con esta conciencia, cuando realmente entiendes que todo es préstamo, cuidas las cosas de manera diferente, tratas a las personas como el tesoro que son, no como si fueran eternamente disponibles. Disfrutas cada comida, cada conversación, cada momento ordinario, porque sabes que es irrepetible y temporal. No postergas el amor, no guardas las palabras importantes para después, no esperas el momento perfecto para ser feliz, vives con urgencia santa, con gratitud activa, con aprecio consciente, y esa manera de vivir transforma todo, porque finalmente estás presente en tu propia vida en lugar de estar distraído por lo que fue o lo que podría ser. Y aquí está la paradoja más hermosa: cuando dejas de aferrarte desesperadamente a las cosas, cuando vives con las manos abiertas reconociendo que todo es préstamo, disfrutas más profundamente de lo que tienes. Es como el agua: si intentas atraparla con el puño cerrado se escapa entre tus dedos, pero si abres la mano puedes sostenerla con delicadeza. Así es con todo en la vida. El control obsesivo, el miedo a perder, la posesividad, todo eso mata el disfrute. Pero la gratitud desapegada, el amor con manos abiertas, la aceptación de la temporalidad, todo eso te permite saborear cada momento con una intensidad que el apego ansioso nunca puede dar. Déjame hablarte ahora de un aspecto de la gratitud que rara vez se menciona, pero que es fundamental: apreciar las dificultades. Sé que suena contradictorio, incluso ofensivo. No te estoy diciendo que agradezcas el mal o que celebres el sufrimiento como si fuera bueno en sí mismo, pero sí te invito a reconocer que las dificultades de tu vida te han formado de maneras que la comodidad nunca habría logrado. Esas montañas que has tenido que escalar han fortalecido músculos espirituales que no sabías que tenías. Esas tormentas que has atravesado te han enseñado a confiar en Dios de una manera que el clima favorable nunca habría enseñado. Piensa en las personas que más admiras, esas que tienen profundidad, sabiduría, compasión genuina. ¿Crees que llegaron ahí por caminos fáciles? No, hermano mío. La profundidad se forja en las profundidades del sufrimiento. La compasión nace de haber sufrido y no endurecerse. La sabiduría emerge de haber enfrentado situaciones imposibles y haber tenido que buscar a Dios cuando todas las respuestas humanas se agotaron. Si tu vida hubiera sido perfectamente cómoda, serías superficial, mimado, incapaz de conectar con el dolor ajeno. Tus dificultades vistas con ojos de fe son regalos duros pero preciosos. Santiago en su carta nos dice algo desconcertante: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La mayoría de nosotros lee esto y piensa que Santiago estaba loco o que no había sufrido lo suficiente. Pero lo que Santiago entendió es que hay un tipo de alegría que solo puede nacer del sufrimiento superado, una fortaleza que solo puede adquirirse en la batalla, una fe que solo puede templarse en el fuego. No buscamos el sufrimiento, pero cuando llega, y llegará, podemos decidir si nos destruye o nos transforma. He visto personas que atravesaron tragedias inimaginables y salieron de ellas con una capacidad de amar más profunda que antes. He visto matrimonios al borde del divorcio que, al decidir luchar juntos en lugar de rendirse, emergieron con una intimidad que nunca habían conocido. He visto personas que perdieron su salud y encontraron su alma. He visto fracasos profesionales que llevaron a descubrir vocaciones verdaderas que estaban enterradas bajo el éxito superficial. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, pero Dios es tan poderoso que puede sacar bien incluso del mal, luz incluso de la oscuridad, vida incluso de la muerte. La cruz es el símbolo máximo de esto. El momento más oscuro de la historia humana, la crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Dios tomó el acto más malvado imaginable y lo transformó en la fuente de la gracia más abundante. Si Dios pudo hacer eso con la cruz, ¿qué puede hacer con tus cruces personales si se las entregas? Tu dolor no es un desperdicio, tu lucha no es inútil, tu sufrimiento no es sin sentido. En manos de Dios, todo puede convertirse en bendición, todo puede transformarse en trampolín hacia la santidad.
Ahora permíteme llevarte a un lugar muy concreto y práctico. ¿Cómo se cultiva esta gratitud de la que hemos estado hablando? Porque no es suficiente con que yo te diga que debes apreciar lo que tienes, necesitas herramientas concretas, prácticas espirituales que transformen tu mente y tu corazón. Y aquí es donde la tradición católica es inmensamente rica. Durante 2000 años los santos han desarrollado métodos probados para cultivar la gratitud, la presencia, la conciencia de las bendiciones de Dios. Primero, establece un momento diario de examen de gratitud. Al final de cada día, antes de dormir, toma 5 minutos para repasar las bendiciones recibidas. No las grandes y obvias solamente, sino especialmente las pequeñas, las que pasas por alto. El agua caliente de la ducha, la risa de tu hijo, el saludo amable de un extraño, la comida en tu mesa, el techo sobre tu cabeza, la vista desde tu ventana, la capacidad de caminar, de leer, de pensar. Escribe 3 cosas específicas cada noche en un cuaderno y verás cómo, con el tiempo, esta práctica simple reconfigura tu cerebro para buscar lo bueno, para notar las bendiciones que antes eran invisibles. Segundo, practica la gratitud expresada. No es suficiente con sentir agradecimiento en silencio, necesitas expresarlo. Cada día encuentra a alguien a quien agradecer. Tu esposa por la cena, tu esposo por trabajar, tus padres por su sacrificio, un amigo por su lealtad, un compañero de trabajo por su ayuda. Usa palabras específicas, no genéricas. No digas solo gracias, di gracias por quedarte despierta esperándome cuando llegué tarde. Eso me hizo sentir amado. La gratitud específica toca corazones de maneras que la gratitud vaga nunca logra. Y además, cuando verbalizas tu agradecimiento, lo refuerzas en tu propia conciencia. Tercero, practica el ayuno de quejas. Sí, has escuchado bien. Durante una semana, comprométete a no quejarte. Cada vez que notes que estás a punto de quejarte, detente, respira y busca algo por lo cual agradecer en esa misma situación. Atascado en el tráfico, agradece que tienes un vehículo. Cansado del trabajo, agradece que tienes empleo cuando millones no lo tienen. Frustrado con tu esposa, agradece que tienes a alguien que se preocupa lo suficiente como para discutir contigo. Este ejercicio es difícil, te lo advierto, porque nos hemos acostumbrado a quejarnos como estilo de vida, pero es transformador. Cuarto, practica la Eucaristía con conciencia plena. La palabra Eucaristía significa precisamente acción de gracias. Cuando vas a misa, cuando recibes el cuerpo de Cristo, estás participando en el acto de gratitud más perfecto que existe, el agradecimiento del Hijo al Padre por el don de la salvación. No vayas a misa distraído, no recibas la comunión mecánicamente. Prepárate, medita en el milagro increíble de que Dios mismo se hace alimento para ti. Y deja que esa gratitud eucarística se derrame sobre toda tu vida, transformando cada comida en una pequeña Eucaristía, cada don en un sacramento de la providencia divina. Quinto, y esto es crucial, practica el silencio contemplativo. Vivimos en una cultura de ruido constante, de distracción perpetua, y en ese ruido es imposible escuchar los susurros de la gracia, es imposible notar las caricias sutiles de Dios. Cada día apaga todo, siéntate en silencio durante al menos 15 minutos y simplemente estate presente ante Dios. No necesitas palabras elaboradas, solo presencia, solo apertura. Y en ese silencio empezarás a notar cosas que no habías visto, a sentir gratitud por bendiciones que no habías reconocido, a experimentar la presencia de Dios que siempre estuvo ahí pero que el ruido ocultaba. Estas prácticas no son opcionales si realmente quieres transformar tu vida. La gratitud no es un sentimiento que aparece mágicamente, es una virtud que se cultiva con disciplina y constancia. Es como un músculo que necesitas ejercitar diariamente. Al principio te costará, te parecerá artificial, forzado, pero persevera, porque con el tiempo se convertirá en tu manera natural de ver el mundo. Y cuando eso suceda, habrás experimentado una conversión tan profunda como cualquier otra, una transformación que cambiará no solo cómo te sientes, sino quién eres. Y ahora déjame preguntarte algo que quizás te haga incómodo, pero que es necesario confrontar. ¿Qué mensaje estás enviando a tus hijos con tu actitud hacia la vida? Porque ellos no aprenden gratitud de tus sermones, la aprenden de tu ejemplo. Si te ven constantemente quejándote, deseando lo que no tienes, comparándote con otros, insatisfecho con lo que la vida te ha dado, eso es lo que aprenderán.
crearás una generación de hijos que se sienten con derecho a todo y gratitud por nada. Pero si te ven agradecer las cosas simples, si te escuchan expresar aprecio, si observan que encuentras alegría en lo ordinario, les estarás regalando el tesoro más valioso. La capacidad de ser felices independientemente de las circunstancias. He visto familias donde la gratitud es parte de la cultura del hogar. En la mesa, antes de comer, cada persona comparte algo por lo que está agradecido ese día. Los niños crecen aprendiendo a buscar lo bueno, a notar las bendiciones. Y esos niños se convierten en adultos resilientes, positivos, capaces de enfrentar adversidades sin caer en la victimización. Por el contrario, he visto familias donde la queja es el lenguaje común, donde nada es suficientemente bueno, donde siempre falta algo, y esos niños crecen amargados, insatisfechos, incapaces de disfrutar lo que tienen porque nunca aprendieron a verlo. Tú tienes el poder de cambiar el legado que dejas. No importa cómo creciste tú, no importa qué ejemplo recibiste de tus propios padres. Hoy, ahora mismo, puedes decidir ser diferente, puedes decidir crear una cultura de gratitud en tu hogar. Y ese cambio bendecirá no solo a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, porque las actitudes fundamentales ante la vida se transmiten de generación en generación. Sé el eslabón que rompe la cadena de ingratitud y comienza una nueva tradición de aprecio y alabanza. Y no se trata solo de tus hijos. Tu actitud afecta a todos a tu alrededor. Una persona agradecida es como una fuente de agua fresca en medio del desierto. Refresca a todos los que se acercan. Tu gratitud da permiso a otros para ser con esa persona. Sé que hay un rostro que viene a su mente, un nombre que resuena en su corazón. Y sé también que quizás están sintiendo un nudo en el estómago porque en el fondo ya sabían que algo no estaba bien. No han venido aquí por casualidad. Dios los ha traído a este momento, a estas palabras, porque los ama con un amor infinito y quiere liberarlos de las cadenas que ustedes mismos se han puesto. Quiere que sean verdaderamente felices, no con una felicidad superficial y pasajera, sino con esa paz profunda que solo viene de estar en su voluntad perfecta. Durante más de 30 años de ministerio sacerdotal, he escuchado miles de historias. He visto matrimonios destruidos, familias rotas, vocaciones perdidas, todo porque alguien decidió ignorar las señales que Dios le enviaba. He visto a personas brillantes, llenas de potencial, convertirse en sombras de lo que eran, todo por aferrarse a una relación que los estaba matando poco a poco. Pero también, gracias a Dios, he visto milagros. He visto a personas que tuvieron el valor de obedecer a Dios, que tuvieron la fortaleza de soltar lo que no era para ellos y que después encontraron una felicidad que nunca imaginaron posible. Lo que voy a compartir con ustedes hoy no son solo palabras de un sacerdote. Son verdades reveladas por Dios mismo a través de su palabra, confirmadas por la sabiduría de la Iglesia durante 2000 años y validadas por la experiencia de millones de personas que han caminado este sendero antes que ustedes. Si ustedes me dan su atención, su corazón abierto y su disposición a escuchar la voz de Dios a través de estas palabras, les prometo que terminarán este tiempo con una claridad que quizás han estado buscando durante meses o incluso años. Así que respiren profundo, hagan una oración al Espíritu Santo, pidiéndole que ilumine su mente y su corazón, y caminemos juntos por este camino de discernimiento y verdad. La primera señal que Dios nos da cuando una relación no es su voluntad para nosotros es la pérdida de la paz interior. Hermanos, escúchenme bien. Donde está Dios, está la paz. Donde está la voluntad de Dios, hay una serenidad profunda que trasciende las circunstancias externas. San Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas o dificultades, sino una certeza interior, una tranquilidad del alma que nos dice que estamos donde debemos estar, con quien debemos estar. Cuando una relación no es de Dios, lo primero que perdemos es precisamente esa paz. Comenzamos a experimentar una ansiedad constante, una inquietud que no nos deja descansar. Nos despertamos en medio de la noche con el corazón acelerado, pensando en esa persona, preocupados por cosas que no podemos controlar. Hay un peso en el pecho, una opresión que nos acompaña durante el día. Nos encontramos constantemente preocupados, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Vivimos en un estado de alerta permanente, como soldados en zona de guerra, esperando el próximo conflicto, la próxima decepción, el próximo dolor. He conocido a tantas personas que me dicen, padre,
Cuando estoy con esta persona a veces soy tan feliz, pero luego hay momentos de tanto sufrimiento que no sé si vale la pena. Y yo les pregunto, ¿y esa felicidad de la que hablas es verdadera paz o es solo euforia? ¿Es un descanso del alma o es solo una distracción temporal del dolor? Porque hay una diferencia enorme, hermanos, míos, entre la euforia y la paz. La euforia es intensa pero pasajera, sube y baja como una montaña rusa, nos hace sentir vivos pero nos deja exhaustos. La paz, en cambio, es estable, profunda, nos sostiene en los momentos difíciles y nos mantiene centrados en lo que realmente importa. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida espiritual, nos enseñaba que el demonio puede imitar muchas cosas, puede darnos consolaciones, puede hacernos sentir emociones intensas, pero hay algo que nunca puede imitar: la verdadera paz de Dios. Esa paz que viene de estar en su voluntad es inconfundible, es como un manantial de agua cristalina que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando tenemos esa paz podemos atravesar tormentas y seguir serenos. Cuando no la tenemos, incluso los días soleados nos parecen grises. Pregúntense honestamente en este momento, ¿tienen paz en esa relación? No me hablen de los momentos buenos, porque incluso las relaciones más tóxicas tienen momentos buenos. Hábleme de su estado interior general. ¿Duermen tranquilos? ¿Se levantan con esperanza o con temor? ¿Su fe se ha fortalecido o se ha debilitado desde que están con esa persona? ¿Se sienten más cerca de Dios o más lejos? Porque créanme, cuando Dios aprueba una relación, incluso en medio de las dificultades normales de cualquier vínculo humano, hay una paz de fondo que nos dice: sí, este es el camino. Esta persona me ayuda a ser mejor, a acercarme más a Dios, a cumplir mi misión en esta tierra. La segunda señal que Dios nos envía cuando una relación no es su voluntad es la constante necesidad de comprometer nuestros valores y principios. Hermanos, Dios nunca, escúchenme bien, nunca nos pide que abandonemos lo que es correcto para poder amar a alguien. El amor verdadero no nos obliga a traicionarnos a nosotros mismos. El amor auténtico no nos pide que seamos menos de lo que Dios nos creó para ser. Si en una relación ustedes se encuentran constantemente cediendo en cosas que saben que están mal, si están haciendo cosas que van contra su conciencia, si están alejándose de su fe, de su familia, de sus valores fundamentales, esa es una señal clarísima de que algo no está bien. ¿Cuántas veces he escuchado historias que rompen el corazón? Una joven que dejó de ir a misa porque su novio se burlaba de su fe. Un hombre que comenzó a mentir a su familia para ocultar aspectos de su relación que sabía que no aprobarían. Una mujer que aceptó convivir sin estar casada, violando sus propias convicciones porque temía perder a esa persona. Un joven que comenzó a involucrarse en comportamientos que sabía que eran pecaminosos, todo por no perder el afecto de quien decía amarlo. Y en todos estos casos, ¿saben qué descubrí? Que esas personas no solo perdieron su paz, no solo comprometieron sus valores, sino que también perdieron su propia identidad. Se convirtieron en alguien que no reconocían cuando se miraban al espejo. El libro del Génesis nos cuenta la historia de Sansón y Dalila, un relato que muchos conocen pero pocos comprenden en su profundidad. Sansón era un hombre consagrado a Dios, un nazareo desde el vientre de su madre, llamado a liberar a su pueblo. Pero se enamoró de Dalila, una mujer que no compartía su fe ni sus valores, y poco a poco, seducido por su belleza y sus encantos, Sansón fue revelando sus secretos, comprometiendo su voto, alejándose de su misión. Al final cortó su cabello, símbolo de su consagración, y perdió su fuerza, su propósito y casi su vida. Esta historia no está en la Biblia para entretenernos, hermanos, está ahí para advertirnos. Cuando comprometemos nuestra relación con Dios por una relación humana, lo perdemos todo. San Pablo nos advierte en su segunda carta a los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No está hablando solo de matrimonio, está hablando de cualquier relación íntima donde haya una diferencia fundamental en valores, en fe, en la dirección de vida. Porque cuando dos personas van en direcciones diferentes, una de dos: o uno cambia de dirección o la relación se rompe. Y si el que cambia de dirección eres tú, alejándote de Dios para acercarte a esa persona, has tomado la peor decisión de tu vida. Mírenlo de esta manera. Imaginen que están construyendo una casa. Los valores, la fe, los principios son los cimientos de esa casa. Si para estar con alguien tienen que debilitar esos cimientos, ¿qué creen que pasará con la casa? Tarde o temprano se derrumbará. Una relación construida sobre el compromiso de nuestros valores es una casa edificada sobre arena, y cuando vengan las tormentas de la vida, y créanme que vendrán, esa casa no resistirá. Dios nos ama demasiado para permitirnos construir sobre arena.
Por eso nos envía señales, nos inquieta el corazón, nos quita la paz, todo para decirnos, hijo mío, hija mía, esto no es para ti, yo tengo algo mejor preparado. La tercera señal, y esta es particularmente dolorosa pero crucial, es cuando las personas que verdaderamente nos aman y nos conocen expresan preocupación constante por esa relación. Hermanos, Dios no solo nos habla directamente al corazón, también nos habla a través de las personas que Él ha puesto en nuestra vida. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos verdaderos, nuestros mentores espirituales, todas estas personas son instrumentos que Dios utiliza para cuidarnos y guiarnos. Cuando todas o la mayoría de estas personas expresan reservas, dudas o franca oposición a una relación, no podemos simplemente ignorarlas y decir que no entienden o que están celosas. El libro de Proverbios nos dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Y también nos advierte, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas veces he visto a personas que ignoran el portante consejo amoroso de todos los que los rodean, convencidos de que ellos saben mejor, solo para terminar años después admitiendo, tenían razón, debí haberlos escuchado? Es una de las tragedias más comunes en la vida humana y es completamente evitable si tenemos la humildad de escuchar. Ahora bien, quiero ser muy claro en esto, no estoy hablando de opiniones superficiales o prejuicios infundados. Estoy hablando de cuando las personas que verdaderamente te conocen, que han demostrado su amor por ti a lo largo de los años, que han estado contigo en las buenas y en las malas, expresan preocupaciones serias. Cuando tu madre, que te ha cuidado desde que naciste, te dice con lágrimas en los ojos que está preocupada. Cuando tu mejor amigo, que te conoce desde la infancia, te dice que ya no eres el mismo desde que estás con esa persona. Cuando tu director espiritual, que ha caminado contigo en tu vida de fe, te advierte que estás alejándote de Dios, estas no son voces que debamos ignorar ligeramente. Recuerdo el caso de una joven, llamémosla María, que vino a verme hace algunos años. Estaba comprometida para casarse, pero su familia entera estaba preocupada. Su novio era controlador, celoso, había mostrado comportamientos violentos, pero ella estaba convencida de que lo amaba, de que él cambiaría, de que todos estaban exagerando. Tuvimos varias conversaciones, yo le hablé con toda la claridad que pude, su familia le suplicó que reconsiderara. Pero ella siguió adelante. 3 años después, regresó a mi oficina, marcada física y emocionalmente por años de abuso. Con lágrimas me dijo, padre, ¿por qué no los escuché? Todos ustedes lo vieron antes que yo, ¿por qué fui tan terca? Y créanme, hermanos, no hay nada más doloroso para un pastor que ver a una de sus ovejas herida cuando pudimos haber evitado ese sufrimiento. Por supuesto, también existe el extremo opuesto. Familias que se oponen a una relación por razones equivocadas, por prejuicios, por intereses egoístas. Por eso necesitamos discernimiento. Pero hay una diferencia clara. Cuando la oposición viene del amor genuino y se basa en observaciones concretas sobre cómo esa relación nos está afectando negativamente, debemos prestar atención. Cuando múltiples personas que nos aman, desde diferentes ángulos de nuestra vida, expresan las mismas preocupaciones, no es coincidencia. Es Dios hablándonos a través de ellas. Y si además de esas voces externas, nuestra propia conciencia nos inquieta, entonces la señal es inequívoca. ¿Y saben qué pasa cuando estamos en una relación que sí es de Dios? Las personas que nos aman se alegran. Ven cómo florecemos, cómo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Notan cómo esa relación nos acerca más a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra fe. Pueden tener algunas reservas normales al principio, porque toda relación nueva requiere ajustes, pero en general hay un consenso de paz y aprobación. Porque el amor verdadero es evidente, irradia, se nota. Y las personas que nos aman pueden reconocerlo porque ellos mismos se benefician de nuestra felicidad auténtica. La cuarta señal, hermanos míos, y quizás la más espiritual de todas, es cuando nuestra relación con Dios se debilita significativamente desde que estamos con esa persona. Esta es la señal definitiva, la más importante, porque al final del día, la pregunta fundamental que debemos hacernos sobre cualquier relación es, ¿me acerca esta persona más a Dios o me aleja de Él? Todo lo demás es secundario.
Pueden tener química, compatibilidad, atracción, intereses comunes, pero si esa relación está debilitando su vida espiritual, entonces no es la voluntad de Dios para ustedes. Punto final. Jesús mismo nos dio el criterio definitivo para evaluar todo en nuestra vida cuando dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino de Dios. Primero. No después, no al mismo tiempo, primero. Y cuando una relación humana comienza a competir con nuestra relación con Dios, cuando esa persona se convierte en nuestro ídolo, en el centro de nuestra vida, desplazando a Dios de su trono en nuestro corazón, estamos en territorio peligroso, muy peligroso. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? De muchas maneras, hermanos. Quizás antes orabas todos los días, pero ahora ya no tienes tiempo porque estás constantemente en contacto con esa persona. Quizás antes ibas a misa fielmente cada domingo, pero ahora prefieres quedarte con tu pareja. Quizás antes leías la palabra de Dios, participabas en tu comunidad de fe, pero ahora todo eso ha quedado en segundo plano. Y lo más preocupante, quizás ni siquiera te das cuenta de cómo has cambiado. Es un proceso gradual, imperceptible, como la rana en la olla de agua que se calienta poco a poco sin darse cuenta de que se está cocinando. He visto casos devastadores de personas que tenían vocaciones religiosas claras, llamados al sacerdocio o a la vida consagrada, que abandonaron todo por una relación que no era de Dios. No estoy diciendo que toda relación romántica sea incompatible con una vocación religiosa. Muchas veces Dios cambia nuestros planes y nos llama al matrimonio cuando pensábamos que nos llamaba a otra cosa. Pero cuando hay una vocación clara, confirmada por años de discernimiento, por signos evidentes, por la paz profunda en la oración, y de repente llega alguien que nos hace abandonar todo eso, que nos seduce alejándonos de nuestro llamado, esa no es una persona que Dios ha enviado a nuestra vida. Santa Teresa de Jesús tenía un criterio muy claro para discernir si algo venía de Dios o no. Ella decía que lo que viene de Dios siempre produce humildad, paz y un deseo mayor de servir a Dios y al prójimo. Lo que viene del demonio o de nuestra propia voluntad desordenada produce soberbia, inquietud y una tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Apliquen este criterio a su relación. ¿Los hace más humildes o más soberbios? ¿Les da paz o inquietud? ¿Los impulsa a servir más a Dios y a los demás o los encierra en un mundo de dos donde solo importan ustedes? Las respuestas a estas preguntas les dirán mucho sobre la naturaleza de esa relación. Y hermanos, quiero que entiendan algo crucial. No estoy diciendo que toda relación que requiere esfuerzo o que pasa por momentos difíciles no es de Dios. Todas las relaciones, incluso las mejores, requieren trabajo, sacrificio, paciencia. Habrá desafíos, habrá momentos de prueba. Pero hay una diferencia fundamental entre una relación que nos desafía a crecer y una relación que nos destruye. Una relación que es de Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort, puede exigirnos cambios y maduración, puede ser difícil a veces, pero siempre, siempre nos acerca más a Dios, no nos aleja de Él. Nos hace querer ser mejores personas, mejores cristianos, más santos. Esa es la diferencia. Déjenme contarles la historia de un joven que conocí hace años, un chico brillante, lleno de fe, que estaba muy activo en su parroquia. Conoció a una chica que no compartía su fe, pero él estaba convencido de que podía convertirla, de que su amor sería tan fuerte que ella terminaría acercándose a Dios. Es una historia que he visto repetirse cientos de veces. Al principio, él mantuvo su vida de fe, iba a misa, oraba, pero ella se burlaba suavemente de sus prácticas religiosas, le decía que era demasiado intenso, que no necesitaba ir a la iglesia para ser buena persona. Poco a poco, él comenzó a faltar a misa, a dejar la oración, a justificar comportamientos que antes consideraba inapropiados. Pasaron 2 años y ese joven era irreconocible. Su fe se había enfriado casi por completo, había cortado lazos con su comunidad cristiana, se había alejado de su familia porque ellos expresaban preocupación por el camino que estaba tomando. Un solo día vino a verme, no porque quisiera consejo, sino porque su conciencia aún lo molestaba lo suficiente como para sentir que debía al menos hablar conmigo. Le pregunté, ¿eres más feliz ahora que hace 2 años? Se quedó en silencio. Luego me dijo, no sé qué es la felicidad ya, padre, solo sé que ya no soy yo. Esa frase se me quedó grabada. Ya no soy yo. Hermanos, cuando una relación nos roba nuestra identidad, cuando nos aleja de quienes realmente somos en Cristo, cuando nos hace perder de vista nuestro propósito eterno por un placer temporal, esa relación no es de Dios. Dios no nos da relaciones que nos disminuyen, que nos empobrecen espiritualmente, que nos roban nuestra esencia. Dios nos da relaciones que nos expanden, que nos enriquecen, que nos ayudan a ser plenamente quienes Él nos creó para ser. Ahora bien,
Después de identificar estas 4 señales, sé que algunos de ustedes están sintiendo un peso enorme en el corazón. Sé que han reconocido 1, 2, 3 o incluso las 4 señales en su propia relación. Y sé también que están preguntándose, ¿y ahora qué hago, Padre? ¿Cómo puedo dejar ir a esta persona si la amo? ¿Cómo puedo enfrentar el dolor, la soledad, el vacío que sé que vendré si termino esta relación? Estas son preguntas legítimas, dolorosas y merecen respuestas honestas y profundas. Lo primero que quiero decirles es esto: el dolor de dejar ir lo que no es de Dios es temporal, pero el dolor de aferrarse a ello es permanente. Sé que en este momento el futuro sin esa persona parece aterrador, insoportable incluso. Sé que están pensando en todos los momentos buenos que han compartido, en las promesas que se han hecho, en los sueños que han construido juntos. Y sé que una parte de ustedes está diciendo, pero Padre, usted no entiende, esta persona es especial, nuestra situación es diferente, y tienen razón en una cosa: no conozco todos los detalles de su situación particular, pero sí, conozco esto: Dios los ama con un amor infinito y Él nunca, jamás se equivoca en lo que nos pide. Recuerden la historia de Abraham e Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado durante décadas, el hijo que amaba más que a su propia vida. Abraham subió al monte Moría con el corazón destrozado, preparado para obedecer a Dios incluso en lo que parecía la petición más cruel y sin sentido. Pero justo cuando levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano. No era Isaac lo que Dios quería, era el corazón de Abraham. Dios quería saber si Abraham lo amaba más que a cualquier otra cosa, más que a su propio hijo. Y cuando Abraham demostró que sí, Dios no solo le devolvió a Isaac, sino que bendijo a Abraham más allá de lo que podía imaginar. A veces, hermanos, Dios nos pide que soltemos algo o a alguien no porque sea malo en sí mismo, sino porque se ha convertido en un ídolo, porque está ocupando el lugar que solo Él debe ocupar en nuestro corazón. Y cuando tenemos la fe y el valor de soltar, de poner a Dios primero, Él nos bendice de maneras que nunca imaginamos posibles. A veces nos devuelve lo que soltamos transformado y purificado. Otras veces nos da algo infinitamente mejor, pero siempre, siempre nos da su paz, su presencia, su amor incondicional. Déjenme ser muy práctico ahora. Si han identificado estas señales en su relación, aquí está lo que les aconsejo hacer. Primero, no tomen decisiones impulsivas basadas solo en las emociones del momento. Esto es demasiado importante para actuar precipitadamente. Segundo, busquen un tiempo de oración profunda, de verdadero silencio ante Dios. Aparten al menos 1 hora, vayan a una iglesia, póstrense ante el Santísimo Sacramento si es posible y con toda honestidad abran su corazón a Dios. Díganle todo: sus miedos, sus dudas, su amor por esa persona, su confusión. Pídanle claridad, pídanle fortaleza, pídanle que les muestre su voluntad con absoluta certeza. Tercero, hablen con un director espiritual, un sacerdote, un consejero cristiano maduro en quien confíen. No con sus amigos de la misma edad que probablemente están tan confundidos como ustedes en estos temas, sino con alguien que tenga sabiduría, experiencia y una vida de fe sólida. Cuéntenle todo sin omitir los detalles que los avergüenzan o que saben que los ponen en mala luz. Solo la verdad completa puede recibir un consejo completo. Cuarto, hablen con la persona con quien están en relación, con honestidad, con respeto, pero con claridad. Compartan sus inquietudes, sus dudas, las señales que han identificado. Vean cómo reaccionan. Una persona que verdaderamente los ama y es de Dios estará dispuesta a orar con ustedes, a buscar juntos la voluntad de Dios, incluso si eso significa separarse. Y quinto, y esto es crucial, estén dispuestos a obedecer a Dios cueste lo que cueste. No busquen a Dios solo para que les confirme lo que ustedes ya quieren hacer. Búsquenlo con un corazón verdaderamente abierto, dispuestos a seguir su dirección, incluso si es diferente de lo que esperaban o deseaban. La obediencia a Dios nunca nos lleva por mal camino, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil en el momento. Sé que lo que estoy pidiendo no es fácil. Estoy pidiendo un acto de fe heroico, un salto al vacío confiando en que Dios los va a sostener. Y créanme, lo entiendo. Yo también he tenido que soltar cosas en mi vida, he tenido que decir no a deseos legítimos de mi corazón porque Dios me estaba llamando a un camino diferente. Cada vez que he obedecido, cada vez que he puesto a Dios primero, Él ha sido fiel.
No siempre de la manera que yo esperaba, no siempre en el tiempo que yo quería, pero siempre, siempre su fidelidad ha superado mis expectativas. Les voy a contar algo personal. Antes de entrar al seminario, conocí a una joven maravillosa. Era hermosa, inteligente, compartía mi fe. Veníamos de familias similares. Hubiera sido muy fácil enamorarme de ella, casarme, tener una familia, y no había nada malo en eso, era un camino legítimo y bueno, pero en mi corazón sentía un llamado diferente, un fuego que no podía ignorar, una voz que me decía que Dios me quería completamente para Él en el sacerdocio. Tuve que decirle no a esa posibilidad, tuve que soltar ese futuro imaginado. Hubo momentos, especialmente en los primeros años del seminario, donde dudé, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Veía a mis amigos casándose, teniendo hijos, y me preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido ese camino. Pero cada vez que me arrodillaba en oración, cada vez que celebraba la misa, cada vez que confesaba a un penitente o acompañaba a un moribundo, sabía con absoluta certeza que estaba donde Dios me quería. La paz que sentía era inconfundible y ahora, después de más de 30 años de sacerdocio, puedo decirle sin ninguna duda, obedecer a Dios fue la mejor decisión de mi vida. No estoy diciendo que el camino haya sido fácil. He tenido momentos de soledad, de cansancio, de desánimo, pero incluso en los momentos más difíciles nunca he perdido esa paz profunda que viene de saber que estoy cumpliendo mi propósito, que estoy viviendo la vida que Dios diseñó específicamente para mí. Y esa paz, hermanos, vale más que cualquier otra cosa que pudiera haber tenido. Y ahora quiero hablarles de algo que puede sonar contradictorio, pero es profundamente importante. El hecho de que una relación no sea la voluntad de Dios para ustedes no significa que esa persona sea mala o que el tiempo que pasaron juntos fue un desperdicio. A veces Dios permite que ciertas personas entren en nuestra vida por una temporada, no para quedarse, sino para enseñarnos algo, para prepararnos para lo que viene después, o incluso para mostrarnos qué es lo que no queremos en una relación. Cada experiencia, incluso las dolorosas, puede ser redimida por Dios si se la entregamos. El sufrimiento de una ruptura, cuando se ofrece a Dios, puede convertirse en un sacrificio que nos purifica, que nos hace más sabios, más compasivos, más maduros. Nada en la vida de un cristiano es desperdicio si lo ponemos en las manos de Dios. Él es experto en sacar bien del mal, en crear belleza de las cenizas, en resucitar lo que parecía muerto. Piensen en la historia de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue falsamente acusado y encarcelado, pasó años sufriendo injusticias terribles, pero al final todo ese sufrimiento fue parte del plan de Dios para salvarlo a él, a su familia y a toda una nación. Y cuando José se reunió con sus hermanos años después, les dijo algo profundísimo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la promesa que Dios nos hace. Él puede tomar incluso nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros sufrimientos y transformarlos en bendición. Así que si están pasando por la difícil decisión de terminar una relación que reconocen no es de Dios, permítanse sentir el dolor. No lo repriman, no finjan que no importa. Lloren si necesitan llorar. Lamenten la pérdida de los sueños que tenían con esa persona, pero al mismo tiempo confíen en que Dios está escribiendo una historia mejor para ustedes. Una historia que quizás ustedes no pueden ver todavía, pero que Él conoce desde el principio. Una historia donde su felicidad será completa, donde encontrarán el amor que están buscando, ya sea en el matrimonio con la persona correcta, en la vida consagrada o en la plenitud de una vida soltera vivida en gracia y propósito. He visto milagros, hermanos. He visto a personas que pensaban que nunca superarían la pérdida de una relación, encontrar después un amor tan hermoso, tan puro, tan de Dios, que me dicen: Padre, ahora entiendo por qué lo otro no funcionó. Dios me estaba protegiendo, me estaba guardando para esto. He visto a hombres y mujeres que tuvieron el valor de obedecer a Dios y terminar relaciones que los estaban destruyendo, florecer después de maneras increíbles. He visto vocaciones religiosas nacer de corazones rotos que se entregaron completamente a Dios en su dolor. Y quiero que sepan esto también: estar solo por un tiempo o incluso por mucho tiempo no es el peor destino que les puede tocar. El peor destino es estar con la persona equivocada. Es mejor estar solo y en paz que acompañado y en caos. Es mejor esperar en Dios que conformarse con menos de lo que Él tiene preparado para ustedes.
la soledad, cuando se vive bien, cuando se llena con la presencia de Dios, con buenas amistades, con servicio a los demás, con crecimiento personal y espiritual, no es una maldición, sino una bendición. Es un tiempo de preparación, de sanación, de transformación. Santa Madre Teresa de Calcuta dijo una vez: la soledad y el sentimiento de no ser querido es la pobreza más terrible. Pero también nos enseñó que nunca estamos verdaderamente solos si tenemos a Dios. Y a veces necesitamos estar físicamente solos por un tiempo para redescubrir que Dios es suficiente, que su amor es suficiente, que en Él encontramos la plenitud que ninguna relación humana puede darnos completamente. Solo cuando entendemos esto, cuando estamos completos en Dios, estamos verdaderamente preparados para una relación sana con otra persona. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de ustedes están pensando: pero padre, ¿y si me equivoco? ¿Y si termino esta relación y resulta que sí era de Dios? ¿Y si me arrepiento después? Es un miedo legítimo y merece una respuesta cuidadosa. Primero, si siguen el proceso que les he descrito, si buscan a Dios en oración profunda,